Shi Dongshang estaba en prisión domiciliaria y pues se les fue. Ya lo recapturaron en Cuba. No era un jefe de plaza ni un rostro tatuado en corridos. Brother Wang operaba en silencio, justo donde el negocio deja de sonar a balazos y empieza a oler a logística, insumos, puertos, facturas y transferencias. Su nombre real, Shi Dongshang, saltó a los titulares por una mezcla explosiva. Primero lo detuvieron en la zona de Santa Fe, en la CDMX, con una orden de aprehensión con fines de extradición desde Atlanta. Luego, un juez le permitió seguir su proceso en arresto domiciliario en Tlalpan y meses después se esfumó por un túnel. Desde ahí, el expediente dejó de ser local para convertirse en internacional. Hoy, la pieza volvió al tablero, fue recapturado en Cuba y su futuro inmediato se disputa entre La Habana, México y Estados Unidos. Lo que lo hacía distinto no era la violencia, sino la capacidad de unir mundos que jamás deberían encontrarse. Proveedores químicos en Asia, lavadores expertos, cuentas en cascada y células de los dos grandes cárteles mexicanos. Reportes coinciden en que movía la maquinaria sin asomarse al frente, con más de una veintena de alias: Brother Wang, Mr. Jajaje, Beo Buebue, Pancho, y una red que tocaba Los Ángeles y Atlanta, pero también Centro y Sudamérica, Europa y Asia. No era improvisación. Detrás había empresas pantalla, cuentas bancarias y, cuando convenía, cripto para amortiguar el rastro. Por eso su caída no solo importa por el nombre, importa por el manual operativo que trae en la cabeza. Si habla, no caen solo personas, se desarman engranes. Y ahí está la verdadera tensión. Tras escapar como si abriera una puerta lateral del sistema, reaparece en la isla con agentes preguntándole por rutas, socios y dinero. Medios apuntan que Cuba ya notificó a México y que se discute si lo deportan a territorio mexicano o si el viaje va directo a una corte estadounidense. Cualquier ruta abre expedientes con nombres, cuentas y proveedores que hoy prefieren la sombra. Lo de Brother Wang no es solo una recaptura, es una llave para entender cómo se financia una crisis que cambió la política de 3 países. Pero la historia no termina aquí. Apenas empieza el capítulo de las decisiones. ¿Quién se queda con él y qué está dispuesto a contar para salvarse? Sigue. ¿Cómo fue posible la captura en Santa Fe? ¿Y por qué una decisión judicial abrió la puerta al túnel? Lo ubican en la zona corporativa de Santa Fe, en CDMX. No hay corridos, hay papeles. Una orden de aprehensión con fines de extradición emitida desde Atlanta. Ahí, según expedientes estadounidenses, lo ligan a tráfico y lavado. En México, el operativo sale limpio y el nombre Shi Dongshang se convierte en Brother Wang para la opinión pública. Hasta ese momento, todo apuntaba a un traslado rápido de jurisdicción. Detener, presentar ante juez, encaminar el proceso de extradición. Lo inesperado vino en la siguiente audiencia. En lugar de celda, arresto domiciliario. Un inmueble en el sur de la ciudad, con custodia y brazalete electrónico, supuestamente suficiente para contener a alguien acusado de coordinar dinero, insumos y rutas en varios países. La decisión desató críticas políticas y mediáticas. Se habló de riesgo y de un mensaje equivocado tratándose de un objetivo prioritario para Estados Unidos. Días después, la narrativa oficial ya cuestionaba esa medida por permisiva frente al perfil del detenido. No hacía falta ser experto para ver el problema. Un operador con contactos, tiempo y señal de internet siempre encontrará maneras de probar candados. Luego pasó lo que todos temían, pero pocos creían posible. El dispositivo de control terminó inservible y el custodio más eficiente fue un agujero en el piso. De su casa en Tlalpan, Brother Wang salió por un pasadizo y de un día para otro el caso migró de los juzgados a los mapas de búsqueda internacional. Desde entonces, todo lo que rodeó su arresto domiciliario quedó bajo lupa: protocolos, supervisión, evaluación de riesgo. Si el objetivo era garantizar que enfrentara la justicia, el efecto real fue abrirle una puerta lateral. Y esa puerta lo llevó lejos. Viene la madrugada de la fuga, la ficha roja y el rastro que terminó en Cuba. La escena no fue de película, fue de procedimiento roto. De madrugada, en la casa de Tlalpan donde debía cumplir arresto domiciliario, Brother Wang inutilizó el brazalete y se perdió por un pasadizo que conectaba con la propiedad contigua. Afuera, la vigilancia era perimetral. Adentro, el silencio trabajó a su favor. Al amanecer del 11 de julio de 2025, ya no había vecino ni custodio que alcanzara el rastro. Solo un boquete y muchas preguntas sobre protocolos, evaluaciones de riesgo y por qué a un objetivo de alto perfil se le había dado la ventaja de una puerta subterránea. Desde ese instante, el expediente dejó de ser local. Se encendieron alertas en aeropuertos, fronteras y consulados y el nombre de Shi Dongshang volvió a circular, ahora con una etiqueta que acelera cualquier revisión. Semanas después llegó la señal más clara de que la cacería era global.
Interpol emitió la ficha roja y la fotografía de Brother Wang empezó a viajar más rápido que él. La presión pública subió de tono. Columnas y conferencias apuntaron a la decisión judicial que abrió el margen de fuga y a la necesidad de ajustar custodias para que el país no vuelva a despertar con un túnel como respuesta. Lo que no dijo nadie en voz alta, pero todos entendieron, es que un operador financiero con redes en varios continentes no corre, se escurre. Y cuando se escurre, la pregunta ya no es si salió de la ciudad, sino a qué puerta del mundo tocará primero. Sigue el rastro internacional, las versiones sobre un pasaporte fantasma y cómo terminó cayendo en Cuba. Salió por un túnel y empezó a tocar puertas lejos de Tlalpan. Reportes periodísticos señalan que intentó llegar a Rusia y no lo dejaron pasar. Después habría entrado a Cuba con un pasaporte falso. Lo subrayamos como versiones documentadas por medios, no como sentencia, pero dibujan el manual de escape de un broker que conoce fronteras, tiempos y acuerdos de extradición. Ese movimiento no fue a ciegas. La lógica es fría. Si te cierran Moscú, buscas una isla con burocracia dura y tiempos de proceso, donde aún puedas negociar mientras suenan teléfonos en México y en Estados Unidos. Desde ahí, según las crónicas, mantuvo bajo perfil, identidad prestada, contactos mínimos y la esperanza de que el ruido político bajara. Pero el expediente ya viajaba solo. Ficha roja, fotos en sistemas migratorios y un nombre con demasiadas alertas para pasar inadvertido. El final de ese trayecto ya lo conocemos. Cuba lo detuvo y notificó a México. De inmediato arrancó la discusión sobre si lo deportan primero a territorio mexicano o si cruza directo a una corte estadounidense. Mientras tanto, la isla lo interroga y calibra la salida. La noticia la confirmaron fuentes de seguridad citadas por AFP y grandes cabeceras internacionales, y la prensa mexicana la empujó a portada. El hombre que se evaporó por un pasadizo había reaparecido, a kilómetros del primer túnel. Sigue la caída en La Habana y el pulso diplomático por quién se lo lleva primero. Cuando por fin lo ubicaron en Cuba, el caso dejó de ser una fuga vergonzosa y se volvió una partida de ajedrez. Fuentes del Gabinete de Seguridad en México confirmaron la detención y notificaron que la isla ya avisó a las autoridades mexicanas. A partir de ahí, el expediente salió del lado policíaco y entró al terreno de las cancillerías. Regresa a México por deportación o vuela directo a una corte en Estados Unidos. Depende de tiempos, papeles y conveniencias. Los primeros reportes internacionales hablan de un arresto que involucra a 3 gobiernos y a una lista larga de agencias. Algunos medios apuntan a traslado a México antes de cualquier otro movimiento. Otros señalan que, tras un paso breve por la CDMX, el destino final sería Atlanta para enfrentar cargos de tráfico y lavado. Entre líneas se lee lo importante. Cada ruta decide qué expediente se abre primero, qué nombres salen a la luz y qué cuentas se congelan sin aviso. Mientras tanto, Cuba hace preguntas y mide la salida con reloj diplomático en mano. En México, la recaptura llega con presión pública. Se exige corregir las grietas que permitieron la fuga, custodia, evaluación de riesgo, supervisión y blindar cualquier traslado. En Washington, el caso alimenta el discurso contra las redes de opioides sintéticos y aprieta la cooperación bilateral. Y en La Habana, tener a Brother Wang sentado frente a un interrogatorio convierte a la isla en el centro de una negociación incómoda y valiosa. El siguiente movimiento dirá quién obtiene primero su testimonio y qué tanto está dispuesto a contar para negociar su destino. Sigue los números que lo vuelven pieza codiciada, cómo operaba la máquina de dinero, empresas y cuentas en cascada. ¿Por qué 3 gobiernos están jalando la cuerda al mismo tiempo? Por los números. En expedientes y comunicados se le atribuyen cargamentos que, sumados, no caben en un solo puerto. Cocaína por toneladas, compuestos que alimentan la crisis de opioides y lotes de metanfetaminas que requieren fábricas enteras para procesarse. A eso se agrega un flujo anual de dinero que, según autoridades, supera holgadamente los $100 millones. No hablamos de un operador de esquina. Hablamos de alguien que tomaba el teléfono y destrababa rutas, pagos y entregas en varios usos horarios. Esa capacidad es la que lo vuelve prioritario, no por el ruido, sino por la eficiencia con la que hace que el negocio respire. Los mismos documentos describen una arquitectura financiera que no depende de un solo país, empresas de papel repartidas en varias plazas, cuentas bancarias que se encienden y se apagan, transferencias con la máscara de servicios y, cuando hace falta, una capa de criptoactivos para retrasar al auditor. No es magia, es administración aplicada al lado oscuro. Por eso el lugar donde pise primero importa tanto. Si declara ante un juez en México, una vía procesal se abre. Si aterriza en Estados Unidos, otra se acelera.
En ambos casos, los números no solo sirven para condenar, sirven para negociar. Y cuando alguien así negocia, lo hace con nombres, fechas y rutas. Además hay un efecto colateral. Cada cifra revela dónde está la verdadera palanca del negocio. No en las armas ni en las fajillas de billetes, sino en el circuito de proveedores, aduanas, facturas y cobros. Esa es la maquinaria que permite que los cargamentos se vuelvan dinero y el dinero más cargamentos. Y esa es la razón por la que su recaptura no es solo un golpe mediático, es una oportunidad para desarmar procesos enteros. Sigue. ¿Cómo funcionaba la máquina por dentro? Empresas fantasma, cuentas en cascada y la capa silenciosa de cripto que lubricaba el sistema. Según expedientes y reportes de investigación, el corazón del negocio no estaba en un laboratorio ni en una bodega, estaba en un escritorio. Primero, la fachada, empresas de papel con giros normales, logística, importaciones, mensajería, comercio exterior, creadas en distintas plazas para que nada parezca fuera de lugar. Con eso abres cuentas bancarias legales, contratas servicios, emites facturas, todo suena legítimo, hasta que miras el patrón. Las compañías nacen rápido, mueven volúmenes altos en poco tiempo y se apagan antes de que un auditor las alcance. A simple vista son negocios, en el microscopio son envoltorios. Luego viene el flujo. Los pagos no viajan en línea recta, sino en cascada. Transferencias pequeñas, repetidas, que saltan entre ciudades y bancos para disfrazar el origen. Una describe servicios de consultoría, otra flete internacional, otra insumos. En apariencia, nada raro. En conjunto, una coreografía diseñada para cansar a cualquier rastreador. Y cuando un eslabón empieza a oler mal, se sustituye por otro con un giro similar. El truco no es esconderse del todo, es parecer aburrido. Papeles en regla, correos con lenguaje corporativo, hojas de cálculo que cuadran, hasta que cruzas las líneas y aparecen destinos que no se explican con una sola factura. La tercera capa es digital. No para desaparecer, eso no existe, sino para amortiguar el golpe. Cripto como bisagra entre cuentas. Conviertes, mueves, reconviertes. El rastro queda pero se vuelve más lento y caro de seguir. Mientras, del lado físico, otras células recolectan efectivo y lo limpian a través de negocios de alto flujo. El resultado es un sistema modular. Si cae una pieza, otra toma su lugar. Si un país se complica, el circuito gira a otra plaza. Nada depende de una sola persona, y por eso operadores como Brother Wang pesan tanto sin levantar la voz. Conectan idiomas, giros empresariales y horarios bancarios para que la máquina nunca se detenga. Ese es el valor de su testimonio si decide hablar. No solo nombres, sino procedimientos. ¿Qué giros usaban? ¿Qué plazas eran más amables? ¿Qué señales delataban a una empresa antes de que naciera? Es el tipo de información que desarma procesos, no solo apellidos. Y por eso su detención coloca a 3 gobiernos mirando la misma carpeta. Porque si alguien abre esa caja y explica el método, no caen solo personas, se desactivan atajos enteros. Sigue. Geopolítica pura. Cuba en el centro del tablero. México bajo la lupa y la presión de Washington midiendo cada movimiento. La recaptura en Cuba no es solo un parte policíaco. Es una escena diplomática. La isla tiene, de pronto, a un operador que interesa a 2 vecinos que rara vez se alinean en algo. Para México, el caso reabre una conversación incómoda. ¿Cómo blindar decisiones judiciales y custodias para que el siguiente alto perfil no encuentre un pasillo al jardín del vecino? Para Estados Unidos es munición política y jurídica en plena cruzada contra los opioides sintéticos. Quieren expediente, nombres y rutas ya. Y Cuba en medio decide con calma de Cancillería. Cada papel que firme puede traducirse en cooperación, información o al menos en margen de maniobra futura. Hay otra capa que casi nadie dice en voz alta. La relación con China. No se trata de culpar a un gobierno, sino de una realidad industrial. Muchos insumos nacen en Asia y viajan por redes grises antes de convertirse en crisis de salud pública al otro lado del Pacífico. Por eso figuras como Brother Wang prenden alarmas en 3 idiomas, español, inglés y mandarín. Lo que se resuelva aquí enviará señales directas a proveedores, intermediarios y células que están tomando nota. Si el mensaje es que las ventanas legales se cierran, las rutas cambian. Si el mensaje es que todavía hay fisuras, se multiplican. Al final, lo que ocurra en las próximas semanas marcará más que un destino de vuelo. Definirá qué carpetas se abren primero, qué testimonios se escuchan y qué instituciones muestran aprendizaje. Si aterriza en México, la prueba será procesal y de custodias. Si va directo a EU, la prueba será de cooperación y de inteligencia compartida. En ambos casos, el reloj corre. Y el costo de un error ya quedó claro. Un túnel, un mapa en rojo y un nombre que ya no cabe debajo de la alfombra.
Mañana quizás sepamos si despega rumbo a México o aterriza directo en una corte de Estados Unidos. Pero el verdadero desenlace no está en el itinerario, sino en lo que Brother Wang esté dispuesto a decir. Rutas, empresas, cuentas, proveedores, vacíos legales. Si habla, no se caen solo apellidos, se desarman métodos. Si calla, el caso seguirá vivo en otra cancha, con más presión y menos margen para improvisar. En cualquier ruta, alguien va a pagar el costo de haber convertido una custodia en un túnel. Ese es el punto ciego que pocos admiten. Este expediente no trata de un villano aislado, sino de una máquina que funcionó porque muchas piezas encajaron sin ruido, desde las facturas hasta los sellos de aduana. La pregunta es si esta vez habrá aprendizaje institucional, o si veremos la misma película con otro protagonista. Lo cierto es que el reloj diplomático ya corre, las carpetas están abiertas y 3 capitales miran el mismo nombre. Y ahora, la incógnita que queda flotando. ¿Vale más resistir y apostar al silencio? ¿O negociar y encender la luz sobre todo el circuito? La respuesta definirá qué rutas mueren, qué puertas se cierran y qué tan caro resultó aquel túnel en Tlalpan. Porque cuando cae el engrane correcto, la máquina entera tiembla.